Buenos días, somos un grupo matemático del recinto Luis Napoleón Núñez Molina, el cual pertenece al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Isfodos. Este grupo matemático está compuesto por Alberto Grullón, Nelson Almanzar, Ingrid Sánchez y un servidor quien les habla, Moisés Domínguez. En este espacio vamos a estar tratando las estrategias heurísticas en la resolución de problemas, haciendo énfasis en los conceptos básicos. Como objetivo general tenemos enfatizar las principales estrategias heurísticas en la resolución de problemas. Como objetivo específico, que los educandos puedan aplicar las estrategias heurísticas en cualquier problema matemático. Tenemos la siguiente cuestionante, que es resolver un problema, esto es a nivel general. La resolución de problemas está estrechamente relacionada con la creatividad, que algunos la definen precisamente como la habilidad para generar nuevas ideas y solucionar todo tipo de problemas y desafíos. Herbert 2004. Aquí el estudiante utiliza la creatividad en compañía del razonamiento y el análisis para crear nuevas ideas que le permitirá al estudiante resolver o superar cualquier obstáculo en su vida. Específicamente en el área de matemáticas, es primordial la creatividad para resolver cualquier problema matemático. Por eso estamos enfatizando en las principales estrategias heurísticas para que así el estudiante pueda desarrollar su razonamiento y su creatividad. Método de Polya. Este método se trata de 4 pasos para la resolución de problemas matemáticos. Pasos para resolver un problema mediante el método de Polya. Comprender el problema. Este problema va a ser comprendido mediante preguntas tales como ¿cuál es la incógnita? O ¿de qué se trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál y cómo es la condición? El estudiante debe contextualizar el problema. Concebir un plan. En esta fase, Polya sugiere encontrar algún problema similar al que se confronta. En este momento, se está en los preámbulos de emplear alguna metodología. Es muy importante buscar un problema que sea similar al nuestro, ya que con ese problema nos dará idea para hacer el plan y poderlo ejecutar en el siguiente paso. Ejecución del plan. Cada vez que se tiene un plan claro, hay que ejecutarlo. También es muy importante observar los resultados, ya que con los resultados nos daremos cuenta si ese plan que hicimos es el correcto y si el resultado es el correcto. ¿Cómo hacemos en el paso 4? Paso 4. Examinar la solución obtenida. El autor señala que en esta fase se procura extender la solución de un problema a tal vez algo más trascendente. ¿Puede emplear este resultado o el método en otro problema? Ejemplos de cómo resolver un problema con los 4 métodos de Polya. Juanito tiene una finca que está dividida en 5 porciones. La primera porción tiene 15 hectáreas, la segunda tiene 20 hectáreas, la tercera tiene 25 hectáreas, la cuarta tiene 5 hectáreas y la quinta tiene 35 hectáreas. Juanito quiere volver a partir en porciones iguales las 5 porciones de tierra. ¿Cuántas hectáreas deben medir cada porción para ser iguales? Paso 1. Entender el problema. El problema nos pide cuántas hectáreas deben medir cada porción para ser iguales. Y nos da los datos, son 5 porciones y las medidas de cada una. Paso 2. Hacer un plan. Como queremos buscar una medida en la que las 5 parcelitas sean iguales, nos dimos cuenta de que es igual que tomar una medida promedio para ambas.
ejecutar el plan. Procedimos a sacar el promedio, que es la suma de las hectáreas de cada una de las parcelitas entre el número de las parcelitas. La suma de cada una de las parcelitas da 90 hectáreas y ellas son 5. Entonces 90 entre 5 queda un total de 18 hectáreas. O sea, cada parcela debe medir 18 hectáreas para que sean todas iguales. Paso 4. Mirar hacia atrás. Ahora vamos a comprobar de que esto que hicimos es cierto. Como la suma de todas las medidas de las porciones de la finca dan 90, vamos a ver que con las 5 de 18 también da 90, o sea 5 por 18. Y efectivamente 5 por 18 es igual a 90. O sea que el proceso que hicimos es el correcto. Pasamos a definir las estrategias heurísticas. Se denomina heurística la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. Puede describirse como el arte, la ciencia del descubrimiento y de resolver problemas mediante la creatividad. Aquí ya vemos cómo la estrategia heurística hace uso de operaciones mentales para llevar a cabo la resolución de un problema o de problemas en generales. Además, heurístico proviene del vocablo griego heurístico, donde habla de reglas y métodos, aplicando invención y descubriendo. Las principales estrategias heurísticas son ensayo-error. Consiste en llevar a cabo una operación sobre los datos y probar si se ha conseguido el objetivo. De lo contrario, repetir hasta conseguirlo o probar que es imposible. Aquí el estudiante, en el momento del desarrollo de un problema matemático, hace intentos fallidos, pero en su totalidad no son fallidos porque permite que el estudiante comprenda y analice cuáles son los errores que éste está cometiendo. A partir de esos errores puede llegar a una solución adecuada y más concreta. De no tener solución dicho problema, aplicando ciertas propiedades matemáticas que ya éste debe de poseer, dependiendo de su nivel académico, puede demostrar que no existe. Buscar un patrón. Esta estrategia consiste en la búsqueda de datos o números que se repiten, facilitando la resolución de dicho problema. Aquí vemos una imagen donde el estudiante se ha dado cuenta de que existe un patrón para saber cuál es el número siguiente. No solamente en este problema o en esta imagen, sino lo puede aplicar a diversos problemas que se presenten frente al estudiante. Este puede identificar patrones para así llegar a una conclusión. Voy a continuar hablando sobre algunas de las principales estrategias heurísticas. Dentro de ellas está hacer representaciones. El trabajo con representaciones visuales ayuda al estudiante a visualizar las ideas abstractas, especialmente cuando la imagen conecta con el concepto abstracto que se quiere explicar. Una figura nos presta una gran ayuda para resolver un problema, ya que esta facilita la comprensión del mismo y nos hace surgir ideas que nos acerquen a la solución. También está hacer una tabla. Cuando los datos se organizan en una tabla es más fácil conocer patrones y relaciones entre números. En los problemas en los que es necesario contar, es preciso disponer de métodos que nos aseguren que hemos conectado todas las posibilidades y que no hemos repetido ninguna. También está particularizar. El estudiante puede seguir resolviendo problemas matemáticos de manera similar a los explicados previamente por el docente. Mayormente a la hora de resolver un problema matemático, ya el docente nos ha explicado el contenido, por ende también nos ha explicado algunos ejemplos. Es bueno que nos guiemos de estos si el problema tiene alguna similitud, claro está. También está empezar el problema desde el final. Los problemas se deben abordar poniendo los datos más cortos. Se recomienda fijar el sentido de la fecha para tener coherencia en la solución del problema.
debemos suponer el problema resuelto, ya que es muy útil para resolver problemas en los que conocemos la incógnita, pero no conocemos las operaciones o condiciones que producen el objetivo o a veces el estado inicial. También debemos distinguir diversas partes de la condición, de manera similar a lo que le comentaba anteriormente, que el problema se debe abordar poniendo los datos más cortos. Se recomienda fijar el sentido de la fecha para tener coherencia en la resolución del problema. Debemos dividir el problema en partes. Aunque no sepamos la resolución de un problema, puede ocurrir que podamos hallar soluciones aisladas y que luego seamos capaces de concretar para construir con ellas la solución. De esta manera yo culmino con mi parte y les dejo aquí con mi compañero Alberto Grullón, que les va a continuar hablando sobre el mismo tema. Descomponer y recomponer el problema. Puede suceder que podamos resolver el problema por partes aisladas y que luego seamos capaces de unir cada fragmento para llegar a la solución. Generalmente utilizamos este método para poder entender las partes del problema y llegar a una solución correcta. Ejemplo, en álgebra, principalmente en operaciones algebraicas, tenemos que conocer lo que es el monomio, el grado de monomio, y luego aplicar estos conocimientos base para realizar lo que son las operaciones algebraicas, como suma, resta, multiplicación y demás. Bien. Utilizar una notación adecuada. Es bueno siempre utilizar el lenguaje matemático de manera correcta para que el aprendizaje sea efectivo y eficaz. Por ejemplo, la suma de dos números enteros. Aquí suelen haber expresiones que si las malinterpretamos no podemos llegar a la solución correcta de un problema. Por ejemplo, uno de los pocos usuales, al menos para mí, es un número más consecutivo, es el número 9, y ya sé que los demás suelen ser más comunes debido a la amplia cantidad de ejercicios que desarrollamos día tras día. Aunque al analizar las propiedades vinculadas al problema debemos de aplicar las propiedades que tengamos acorde a nuestro nivel académico para resolver dicho problema matemático. Esto también les recuerdo que no podemos utilizar un lenguaje matemático más avanzado que el nivel de que tiene el alumno, que es todo consecutivo. Bien, aquí les dejo con una frase de Georgi Polya que nos dice: si no puedes resolver un problema, entonces hay una manera más sencilla de resolverlo. Encuéntrala. Bien, como vamos a ser futuros maestros, necesitamos entender que cuando un estudiante no es capaz de resolver un problema, influyen diferentes factores, pero uno de sus principales es la comprensión del problema.